Buenas, mi nombre es Mauricio Higuera y junto con mis compañeros Tusei, Alejandro y Douglas vamos a realizar un caso de estudio en el que debemos realizar una base de datos para una clínica veterinaria. Empezando con el planteamiento 1 de la primera parte, se nos pide que creemos tres tablas para la base de datos de nuestra clínica veterinaria. Tenemos la tabla especie, la tabla cliente, la tabla médico, la tabla raza, la tabla paciente y la tabla diagnóstico. Vamos a empezar creando la tabla especie. Vamos a create table especie. Abrimos paréntesis. Vamos a colocarle aquí de una vez el punto y coma. Y esta tabla tiene dos campos. El código de la especie, que va a ser un campo tipo varchar. Realmente se nos pide que sea varchar 2, pero varchar 2 como tal no existe en pgadmin. Por lo tanto, vamos a usar varchar normal como el tipo del campo, que realmente vendrían siendo casi lo mismo. Colocamos aquí varchar 25 y aquí le colocamos el not null para decir que si tú vas a agregar un campo a la tabla, si tú vas a agregar un registro a la tabla, quiero decir, debe tener a juro este campo lleno. Si no, no te acepta el registro. Constraint especie pk, declaramos la clave primaria, que en este caso será código de especie. Y aquí ya tenemos la tabla de especie hecha. Pasamos a la tabla de cliente. Create table cliente. Y aquí tenemos como campos cédula de cliente, not null. Tenemos el nombre del cliente. Tenemos el sexo del cliente. Hacer null. Vamos a tener la dirección del cliente. 50. El teléfono del cliente. El email del cliente. Varchar 40. Y colocamos y declaramos, quiero decir, la llave primaria. String, que en este caso sería la cédula del cliente. PK primary key. Secret. Create table. Olvidé mencionar, aquí tengo la fecha y hora. Se me olvidó colocarlo. Esta es la fecha y la hora a la que estoy grabando. No sé si la está viendo. Son las 4:44 de la tarde. Y sí entiendo que eso es un poquito tarde para estar grabando. Pero no tuve luz en toda la mañana para grabar.
Entonces, bueno, pasamos a la tabla médico, que va a tener dos campos: el nombre del médico y el código del médico. Aquí es varchar 3 not null. Aquí es varchar 40 not null. Y colocamos que la llave primaria de médico va a ser el código del médico. Aquí code meta. Creamos la tabla siguiente, que es la tabla de la raza. Que también va a tener dos campos, que es el código de la raza y el nombre de la raza. Nombre de la raza. Vamos a ver aquí. Varchar 3 not null. Que aquí va a ser varchar 40 not null. Coma. Colocamos aquí constraint raza pk primary key. La llave primaria de raza va a ser el código de la raza. Pasamos entonces ahora a la siguiente tabla, que será la tabla paciente, que esta es la tabla que tiene la mayor cantidad de campos en toda nuestra base de datos. Tenemos el campo del código del paciente, varchar 3. Tenemos el nombre del paciente. Tenemos el sexo del paciente. Tenemos el año de nacimiento del paciente. Aquí en la tabla que nos piden, que nos dan, nos dice que nos coloquemos como number, pero eso como tal no existe dentro de pgadmin. Así que lo vamos a colocar como un integer, que vendría teniendo la misma función. Otro campo de esto es el estado en el que se encuentra el animal. Varchar 9 not null. Después la cédula del cliente, varchar 10 not null. Luego viene el código de la raza, que aquí mismo lo podemos copiar. Código de la raza
Y viene por último el código de la especie. Vamos a colocar aquí los varchar. Aquí es not null. Aquí es varchar. Varchar 40. De hecho aquí es 5, no 3. Not null. Y el sexo del paciente es varchar 1. Y seguramente se estará preguntando qué son esos números que coloca al lado del varchar. Bueno, esos números dictan el número de caracteres que soporta el campo en particular. Entonces, una vez que ya tenemos los campos hechos, vamos a declarar las claves primarias y las claves foráneas. Entonces tenemos que el constraint, acá, constraint paciente pk primary key es code pack, como diciendo que la clave primaria de paciente es código paciente. Y ahora vamos a declarar todas nuestras claves foráneas. Hay 3 en total. La primera se usa, proviene de la tabla cliente. Foreign key. Aquí es coma. Foreign key set clean references cliente set clean. Vamos a copiar esto. Dos veces más. Entonces la segunda clave foránea proviene de raza, que sería el código de la raza, que tiene como referencia raza, código de la raza de la tabla raza. Ok, aquí la coma. Y aquí tenemos que la última clave foránea de esta tabla va a provenir de la tabla especie. Va a ser el código de la especie. Forma parte de la tabla especie. Código especie. Pasamos entonces a crear nuestra última tabla, que será la tabla diagnóstico. Que tiene como campos CodeMed, varchar 3, not null, codepack, varchar 20, not null, tenemos fecha, tenemos la fecha del día del diagnóstico, que será del tipo date, será not null, y tenemos la descripción,
que va a ser del formato varchar y va a tener un límite de 600 caracteres. Y ahora pasamos a crear las llaves primarias. Constraints. Día. Okay. Primary key. Y en este caso hay tres claves. La clave primaria está conformada por tres campos: CodeMed, CodePack y FECDIAC. Entonces, constraint dia fk med. Como podemos notar, aquí también hay dos claves foráneas que vendrían siendo CodeMed le digo CodeMed y vamos a copiar esto. Esta va a venir del paciente, el pack, código paciente. Y aquí tenemos que proviene de la tabla paciente el campo código paciente. Corremos el código y notamos que la tabla se crearon correctamente. Pasamos entonces al planteamiento número 2, que vendría siendo añadirle a cada una de las tablas el campo status, que se va a usar más adelante. Vamos a colocarle tabla, especie, add column, está de status en inglés, sp varchar 1. Vamos a colocar esto y vamos a copiarlo unas 5 veces más. A cambiarlo aquí. Esta va a ser para el cliente, esta va a ser para los médicos, esta va a ser para la raza, esta va a ser para el paciente y esta va a ser para el diagnóstico. A cambiarlos aquí también. Cliente, médico, raza, paciente y diagnóstico. Quitamos esta coma de aquí y lo corremos. Un error. Alter table. Ah, ya sé qué pasó. Aquí lo que ocurrió fue que usé coma normal y aquí era punto y coma para cada una. Por eso no corría. Como pueden notar, los mensajes de error me salen en japonés, no sé por qué. Ahora sí. Ya corrió, ya tenemos el segundo planteamiento hecho. Ahora pasamos a la segunda parte, donde yo voy a hacer los planteamientos 1 y 2. El primer planteamiento nos dice que creemos una tabla
llamada persona que contenga los campos código de persona, que va a ser un varchar, varchar 3, y el campo nombre de persona, que va a ser un varchar, $25. Colocamos aquí que el constraint para declarar que la clave primaria de persona va a ser el código de persona. Tenemos esto hecho, colocamos el punto y coma aquí, lo corremos y vemos que se creó la tabla. Ahora ya pasamos al segundo y último de los planteamientos que yo voy a hablar, en el que nos piden que le cambiemos el nombre de la tabla que acabamos de crear, que la pasemos de persona a usuario. Persona, rename to usuario. Ok, lo corremos. Vemos que sí ocurrió, sí pudo hacer lo que le pedimos. Y también se nos pide que mostremos la nueva tabla para que verifiquemos si el cambio de nombre funcionó. Entonces, si no funciona, este código que tenemos aquí no va a funcionar, sino que tendría que tendría que haberle colocado, en vez de usuario, colocarle persona. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y como podemos ver aquí, se muestra la tabla que creamos, que le cambiamos el nombre a usuario. Pero como notamos, los campos todavía tienen el nombre de todavía tienen persona en vez de usuario. Pero ya de eso se encargará mi compañera Dulce. Buenas, mi nombre es Dulce Morales. Vamos a comenzar entonces con el planteamiento número 3. Acá dice que cambie los nombres de los campos de la tabla haciendo que corresponda con el nuevo nombre de la tabla y que visualicemos los campos luego. Entonces comenzamos. Tabla en usuario. Okay. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que nos altere, ¿verdad?, la tabla usuario, la columna que se llama código persona o code persona, no las modifique a code uso, de code usuario, y lo mismo con el otro campo. Entonces ejecutamos, acá vemos la respuesta de la consola. Luego, ¿verdad?, vamos a visualizar la tabla a ver si realmente nos cambió los campos. Sería un select asterisco from usuario. Con esto queremos decir que seleccione toda la tabla usuario. Lo mostramos y acá vemos los campos modificados, ¿verdad? Entonces, la siguiente sentencia es la número 4, donde tenemos que ingresar a la tabla usuario
unos datos. Entonces decimos que nos inserte en la tabla usuario con las columnas, estas que están acá, los siguientes valores y le pasamos por parámetros los valores. Ejecutamos. Acá nos dice que nos insertó correctamente, ¿verdad? Y luego hacemos nuevamente una consulta de la tabla, ¿verdad? Con el select asterisco from usuario, seleccioname todo de la tabla usuario y vemos todos los campos acá con sus respectivos valores, ¿verdad? Entonces, ahora, el planteamiento número 5 nos dice que eliminemos el registro cuyo código es 100 de la tabla usuario y luego que visualicemos la tabla, ¿verdad? Entonces aquí le estamos diciendo un delete from usuario con una condición que significa bórrame de la tabla usuario, ¿verdad? Donde el código del usuario sea igual a 100. Ejecutamos. Aquí está el resultado de la consola. Consultamos ahora nuevamente la tabla con un select asterisco from usuario. Seleccioname todo de la tabla usuario nuevamente. Ejecutamos y visualizamos que acá en los registros ya no nos aparecen 3, sino 2. El registro con código igual a 100 ya no está. Vamos con el planteamiento número 6, que es eliminar la tabla usuario y luego indicarle al manejador que la queremos visualizar nuevamente. Entonces, con el siguiente comando, ¿verdad? Borramos la tabla, la eliminamos completa. Acá nos dice que ya fue eliminada. Y luego ejecutamos nuevamente un select asterisco from usuario, que es seleccioname todo en la tabla usuario nuevamente. Ejecutamos y aquí nos da este error, que ya no existe la relación usuario. ¿Por qué? Porque en la sentencia anterior la eliminamos. Esto es todo, muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Molina y voy a hablar sobre la parte que me tocó a mí del caso de estudio. En este caso es el planteamiento número 7, el planteamiento número 8, 9 y 10. El planteamiento número 7 más que todo habla de ingresar estas tablas a la base de datos. En este caso voy a abrir mi PGAdmin. Yo tengo copiado y pegado todo lo que ya hice para agilizar un poco el proceso y que no sea tan largo el video porque hay un máximo de minutos. Entonces en este caso la primera tabla que voy a ingresar va a ser especie. Yo tengo los datos acá que me los han enunciado, en este caso es código y nombre. Bueno, entonces para acá vamos a poner insertar dentro especie, código de la especie y el nombre de la especie. Values, si yo hago esto acá, esto se va a retornar exitosamente, también está retornando la raza, pero si yo quiero mostrar el registro sería algo así, from especie, como y sería select, y esto me mostraría pero por acá vamos a comentar esto para que no se muestre aún, porque este lenguaje lineal entonces suele no mostrarse. Ok, ahora sí me retorna la tabla como tal que acabo de poner. Voy a copiar esto y vamos para acá. Voy a quitar los comentarios de esto y bueno, sería prácticamente lo mismo que arriba, solo que aquí es el código de la raza y el nombre de la raza que nos lo dan enunciado. Todo tiene que estar dentro de dos paréntesis, en apóstrofe los datos y separados por una coma para que no se junten los datos que estamos ingresando. Entonces ahora vamos a poner select from, en vez de especie vamos a poner raza. Si nosotros hacemos esto, nos muestra toda la tabla que tenemos acá. Lo mismo con los otros, vamos a borrar esto. Ahora con médico es de la misma forma, aquí nos dice el código del médico, el nombre del médico. Ponemos values, aquí sería insertar, bueno yo lo expliqué en el otro, pero lo voy a explicar, insertar dentro de médico, el código del médico, que sería esto, el nombre del médico y los valores. Entonces vamos a poner aquí esto, para enviarlo el registro médico.
hacemos esto acá, nos muestra los médicos. Vamos a quitar esto lo vamos a utilizar al final también. Aquí va a ocurrir un error que es el siguiente. Vamos a quitar los comentarios. Y es que si yo pongo esto acá, él me va a arrojar un error que la llave está duplicada. En este caso, ¿cuál es la llave que está duplicada? Sería la cédula, la cédula del cliente. Entonces nos dice que la cédula del cliente es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es igual a esta que está acá. ¿Cómo la cambiamos? Podemos hacerlo de la forma más predictiva, que es poner otro número. Si yo hago esto, nos lo devuelve exitosamente. Si yo hago esto acá, nos va a devolver también la tabla cliente. Hago esto acá, nos muestra toda la tabla sin errores. Vamos con el siguiente, serían los pacientes. Acá también va a ocurrir un error, yo lo tengo anotado, que es este de acá, que es la especie que ingresamos acá. En la tabla especie no ingresamos el código de especie, es 05 porque no existe. Entonces por eso es que nos va a dar un error. Si yo hago esto acá, nos dice que la tabla especie no está, que el código de especie no está presente en la tabla especie. Entonces, ¿cómo agregamos esto? Fácil, ponemos uno que ya está existente, o podemos también omitir ese dato. Si hago esto acá, ya me retorna exitosamente. Si hago esto acá, me muestra toda la tabla. Aquí está. Para acá los datos son el código del paciente, nos lo da el enunciado, el nombre del paciente, nos lo da el enunciado también, sexo del paciente, que sería esta parte de acá, el año de nacimiento, 2015, 2019, 2013 y 2020, están también, el estado del paciente, vivo, fallecido, cédula del cliente, también están por acá, el código de la raza también están por acá, esa es la relación que tiene con la tabla raza que ya introduje, y el código de especie también está por acá, que también está relacionado con la otra tabla. Casi todo está relacionado, porque también está la cédula del cliente, que también se relaciona a esta tabla que está acá. Pero bueno, esa es la explicación muy rápidamente. Vamos a seguir con el siguiente, sería esto. Sería insertar dentro del diagnóstico el código del médico, el código del paciente, la fecha y el día, y la descripción del virus que tenía el paciente. Lo mismo, aquí va a ocurrir otro error que lo vamos a ver en la consola. Va a decir más, hago esto acá, y aquí va a ocurrir este error que dice que el médico no está presente en la tabla médico. Hay otro médico además que estamos añadiendo que no está presente. ¿Cómo arreglamos esto? Ponemos un médico que ya existe en uno de los dos médicos que tenemos, hacemos esto acá, nos retorna la tabla como tal. Vamos con la última parte, que sería el planteamiento número 8, 9 y 10, que es añadir un campo a la tabla médico llamado sexo varchar, modifique cada registro y asigne el sexo correspondiente con el inicial de femenino o masculino y muestre los registros. Bueno, aquí la sentencia que yo utilicé es la de alterar la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es alterar la tabla médico y añadimos en la columna sexo varchar 1. Eso nos va a permitir que se añada esa columna. Bueno, si nosotros hacemos esto, más que todo, vamos a hacerlo acá, hago esto acá, ya está alterada la tabla, hago esto por acá. Esta es la parte 9 del planteamiento. Actualizar médico y seteamos el sexo. Masculino va a ser donde el código del médico sea M01. Ya lo tenemos en la tabla de los médicos. Cada vez que él detecte que el código va a ser este, va a ser masculino. Si el código es este, va a ser femenino. Hagamos esto, se actualiza, ya estaría actualizado, y ahora vamos a mostrar los registros de la tabla médico y nos da todo nos da la modificación que hicimos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Nava, estudiante de la carrera de Ingeniería Telemática, y a través de este video voy a explicar el planteamiento 11 y 12 del tercer caso de estudio propuesto por usted. Ahora bien, vamos a realizar el planteamiento 11, que dice: añada los siguientes registros a la tabla, muestre los registros de las tablas con todos los campos. Entonces terminamos colocando los puntos y ejecutamos. Y ahora se muestra la tabla que antes no tenía el paciente Bruno, que es de código
P02, Bruno, masculino, medicina, sigue vivo, la cédula y el código de especie y de raza que tiene. Ahora bien, vamos a añadir los datos del nuevo médico, que sería... Ahora bien, vamos a ejecutar para añadir a nuestro médico. Y abajo muestra que salió María Urrieta de sexo femenino. Ahora vamos a añadir los datos del diagnóstico, que sería... Ahora vamos a ejecutar. Y ahora tenemos que en el diagnóstico tenemos que el médico fue el M03, el código del médico, la que añadimos, el código del paciente, que sería el 07, la fecha en que se realizó, la descripción, que tuvo una fractura pélvica, y listo. Ahora bien, vamos con la parte 12 que dice: modifique cada tabla y añada al campo estatus del registro con una de activo. Muestra los registros de cada una de las tablas con todos sus datos. Entonces aquí tenemos para añadir la letra A al campo estatus de la tabla médico. Y ahora vemos que están los datos más el estatus, que se ha puesto A de activo. Y ahora vamos a colocar la letra A en el campo estatus al estado paciente que está activo. Y ahora vemos que de este lado, detectando todos los datos del paciente, está la letra A que está en activo. Y ahora vamos a colocar la letra A en el campo estatus al estado paciente que está activo. Y ahora vemos que de este lado, detectando todos los datos del paciente, está la letra A que está en activo. Ahora bien, vamos a añadir la letra A, que significa activo, en estatus en la tabla raza. Ahora vemos que con todos los datos hemos agregado que todas las razas están activas. Ahora bien, vamos a añadir la letra A, que significa el activo, en el estatus de cliente. A ver si los clientes están activos. Y ahora vemos con todos los datos, sabemos que los datos están activos por la letra A. Y por última parte vamos a agregar el estatus en la tabla diagnóstico, que sería: ahora tenemos todos los datos de la tabla diagnóstico que el estatus está activo. Y esto ha sido toda mi explicación en este video. Espero que les haya gustado.